Sí, bueno, ustedes ven la sala de espera, pero si llegan a ver a alguien que haya que admitir ahora, denle para adelante nomás. Por ahora está Ah, solo sí, ahí Emi está Richie, no sé si Emi. lo Ahí conocen. está Emi, me lo omitimos. Ah, bueno, Claro, ahí lo está. aceptamos. Hola, Emi. Ahí Perfecto. está Emi. No sé si nos escucha. A ver. Está muteado, Emi. Sí. Sí. ¿Emi va a ser docente hoy o no hace falta que lo Va, destaquemos? Sí hace falta. va a anotar las preguntas, nada más. Nos va a ayudar con eso. Perfecto. Sí, 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 solo eso. Lo que sí no estoy Emi, viendo ¿nos es escuchás? el chat, pero No, eso solo estamos los cuatro nomás. Buenas, ¿me escuchan? ¿Se me hola escucha? Emi, ahora sí. Ahora sí. Hola, Emi. Genial. No les escuchaba, pero ahora sí. Genial. Bien, buenísimo. Bueno, para arrancar más o menos esperamos unos minutos, ¿no? Hasta que vayan. Sí, claro. ¿Ustedes ven la alerta acá de que hay una persona Sí, en... Sí, ¿no? Tendría que Martín. ser... No, yo por si está apareciendo en la ventana para moverlo. No te preocupes porque o sea, se ve la presentación. Ok, Y cualquiera, cuando le da doble clic a la presentación, se agranda un poquito y se ve un bien. poquito más grande. Ya cada uno va eligiendo qué ventanas abrir o cerrar. El Zoom es configurable, así que, o sea, cada persona me refiero, ¿no? Sí, sí, no, yo Lo por pone a su si gusto. parecía, se les estaba proyectando la notificación para desactivar. No, Eh, solo se ve como son las personas autorizadas para a que gente ven la notificación. claro. Bien, buenísimo. Entonces, las preguntas las responden sobre el final del encuentro. Sí, mejor Sí, para no ir cortando. Dejamos unos minutos al final y las voy leyendo de ahí. Genial. Si les parece, entonces cada tanto voy recordando que vamos tomando registro y que sobre el Dale. final, Ujú, buenísimo. claro. si alguien se conecta más tarde. ¿Sabes qué, Valeria? El link este de que vamos a pasar al final, Sí, creo que se lo doy a Emi de una vez, ¿no? Porque van a estar preguntando eso constantemente durante, ok. Uy, me imagino, ¿no? voy a compartir. Sí, Uy, quitaste el compartir. y ahí lo paso porque lo voy a cambiar mejor de ventana, así me queda a mí también el link ese. Ahí lo comparto. Sí, no sé qué hiciste, pero ya dejaste compartir. Ahí se ve, ¿no? ¿Sí? Sí. Así lo dejo. Sí, bueno, ahora se ve tu pantalla. Sí, ok, es para No, obtener las dudas a mano el link, por si al final hay que mostrar, lo voy a mostrar ahí. bueno, pero yo decía darle a Emi ahorita el link. Se lo voy a pasar por el chat del Zoom. Dale, sí, ¿Ok? sí. Emi, te aviso Sí, una cosa. Durante el transcurso de la charla siempre vamos a mencionar que hemos creado una web de recursos y donde también está el código fuente de la presentación. ¿Ok? Y ujú. van a estar constantemente preguntando, oye, ¿cuál es ese link? ¿Dónde está ese link? ¿Me entiendes? Entonces, te lo dejo, ya está en el chat puesto, porque Sí. van a preguntar constantemente eso y puedes ir respondiendo ya eso. Entonces, sí, sí, recursos. Sí, o sea, siempre vamos a estar mencionando que les hemos dejado una página web con más recursos. Entonces, ese es el link, porque constantemente van a estar preguntando eso. Sí, ya me ven.
Y lo tienes ahí en el chat porque lo puedes copy-pastear cuando quieras. Genial. No veo el chat, pero será porque estoy compartiendo, ¿no? Puede ser, Sí. no sé. Medio Honestamente no sé, pero puede ser. Yo sí puedo ver el chat, ¿ah? Claro, cuando dejo de compartir sí lo veo, pero Y yo también. es raro. Sí, sí, Quizás es sea por porque... Sí, por compartir. puede ser, sí. Oh, ya estaba grabando. No me había dado cuenta. Bueno. No hay problema, después lo cortamos. Ujú. No, está bien, sí, obvio. Sí, no. Mejor para no estar en apuros en el momento. Un puntito acá, creo. Bueno, ahí está. Bueno, ahí armé un cartelito que dice, estamos tomando registro de sus consultas, sobre el final del encuentro, los profes las van a responder. Buenísimo. Así ¿Les es. parece? Claro, claro. Me imagino que cada tanto lo lanzas. Sí, es medio la idea, por si alguien se conecta tarde y justo no vio y quiere que le... Hay gente que es más ansiosa que otras, entonces por las dudas. Sí, 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 siempre pasa. Sí, sí. Les hago una última consulta. ¿Ustedes quieren, quién se encarga de admitir a gente? Porque a mí ahora aparezco como confusión, ¿verdad? Y entonces puedo admitir también. Voy admitiendo si aparece alguien. Creo que ya hay que admitir a todos, en realidad. Ya son las Sí, Ok, pero durante la 19. charla, si aparece y querés admitir, creo que sí, ¿no? genial. Claro, sí. Bueno, entonces admitimos, ¿no? Ah, pero creo que yo no puedo, Bueno, más bien. Yo no éxitos. puedo admitir ahora, más bien. No. Ahí, ahí admito, chicos. Ok, y Ya, ok, esperamos ok. un A minutito, ver. ¿no? Sí, ahora solo me sale ver Sí, nomás perfecto. las admisiones. No, no hay problema. Oh, Ah, ahora puedo admitir, mira. Oh, se fue. Aquí estamos, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas, buenas. Buenas tardes, creo que esperamos un minuto más y arrancamos. Esperamos unos minutitos. Ok. Hola Viviana, bienvenida a nuestra intérprete. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Henry, Valeria y bueno, y todos los Ajá. hola, presentes que no los Viviana. alcanzo a ver, pero buena jornada y buena tarde. Si me pueden que haya un errorcito de mi parte y interrumpa la charla.
Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Viviana. Valeria, Henry, ¿la ven a Viviana destacada? Sí, Sí. Buenísimo, bárbaro. bienvenidos, bienvenidos. Bueno, vamos arrancando, si les parece. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Gracias a todas las personas que se sumaron a la charla de hoy, que va a ser una clase de accesibilidad para desarrolladores. Como me gusta decir a mí, vienen aprendiendo hace un montón de clases sobre distintos términos y pautas de accesibilidad, pero hoy vamos a empezar a meter las manos en el código, ¿no? En los fierros, en ver cómo materializamos todo eso que vienen adquiriendo. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Valeria Rocha, yo soy desarrolladora de software, trabajo en la empresa Despegar, soy estudiante de Ingeniería en Informática en la Universidad de Buenos Aires y también soy mentora de Introducción a la Programación en la Fundación Integrarte, donde brindamos capacitaciones en distintas tecnologías y sobre todo tratamos de priorizar la participación de personas con discapacidad. Y bueno, también formo parte del querido grupo de ALAT, que ya vienen conociendo a distintos profesores. Bueno, ahí abajo están también las redes, pero al final se las volvemos a compartir. Y nos acompaña por aquí también Henry, ¿estás por ahí? Hola, yo trabajo en el desarrollo de software hace varios años también ya, en diferentes roles, y ahora me encuentro viviendo en Argentina, trabajando en la empresa Patagonia. Y me desarrollo allí como backend developer hace ya más de 2 años. Bien. Bien. Bueno,
un poco los temas que les trajimos hoy tratan, como les venía contando, sobre cómo hacer que nuestro código sea accesible, ¿sí? Desde que concebimos realizar una aplicación. Bien, o quizás si ya tenemos el código desarrollado, bueno, ver qué pequeñas pautas y qué pequeños tips podemos empezar a adoptar para accesibilizar nuestro código. Vamos a estar viendo sobre las tecnologías asistivas, sobre las buenas prácticas en el código, específicamente vamos a ver un poco de HTML, qué es el DOM, qué es el árbol de accesibilidad, que si ya vienen desarrollando quizás son palabras que les son familiares, y bueno, vamos a ver un poco de testing de accesibilidad, haciendo la previa para la clase que se viene luego, y al final vamos a estar mostrando algunos ejemplos. Y desde ya que todas las dudas y preguntas las pueden ir dejando en el chat, y al final las vamos a estar respondiendo con mucho gusto. Bueno, entonces, nuestro objetivo de hoy va a ser aprender las guías y las buenas prácticas para desarrollar webs accesibles. En esta guía nos vamos a basar en los que son las pautas, ¿sí?, que ustedes han estado viendo en las WCAG, que eran aquellos principios básicos de accesibilidad que habían aprendido en las primeras clases. Así que todo lo vamos a basar ahí, y obviamente en los recursos les vamos a dejar el link de absolutamente todo lo que aprendamos hoy para que se puedan entretener luego practicando. Bueno, arrancamos con esta frase: nada sobre nosotros sin nosotros. Sí, a nosotros nos gusta usar esta frase en el colectivo de personas con discapacidad porque nos gusta entender que tenemos que tener un rol activo, tanto en la construcción de software, ¿no?, como en las distintas áreas. Y como habrán visto, o no sé si les han comentado, muchos de los profesores y profesoras que han estado dando la clase somos personas con discapacidad que hemos vivenciado distintas problemáticas a la hora de navegar los sitios web o las aplicaciones. Entonces, siempre se suele pensar a la accesibilidad como algo que se hace para las personas con discapacidad. Pero a nosotros nos gusta que seamos todas las personas los que nos involucramos en esos desarrollos. Así que, en primer lugar, vamos a hablar un poquito de qué son las tecnologías asistivas. Seguramente ya han estado escuchando en el correo de las clases, ¿sí? Las tecnologías asistivas ayudan a las personas con discapacidad a mejorar nuestra calidad de vida. ¿Y cómo se usan estas tecnologías? Bueno, puede haber, por ejemplo, lectores de pantalla, que son estos softwares que permiten pasar a voz el contenido de la pantalla de nuestros dispositivos tecnológicos, ¿sí? También va a haber magnificadores, también puede estar la línea braille, que en la presentación estamos viendo una imagen, debajo de la computadora vemos lo que sería la línea braille, que nos va a ir transcribiendo, ¿sí?, el contenido. Pero a veces se suele pensar, o hay en el común colectivo, digamos, se piensa que el simple hecho de usar un lector de pantalla nos va a accesibilizar el contenido de la web. Y no, si esto es alguna idea incorrecta que se tiene, porque la tecnología asistiva interactúa con nuestro sitio web. Bien, pero no es lo que hace la accesibilización de la página, por así decirlo, ¿sí? Somos nosotros, como desarrolladores, los que tenemos que hacer una buena estructura en nuestros sitios web o en nuestras aplicaciones para que la tecnología asistiva pueda recorrerla como se debe, ¿sí? Entonces decimos que para que la conversión, ¿sí?, de lo que está en la pantalla a voz sea posible, todo el contenido tiene que ser desarrollado y diseñado con la perspectiva de accesibilidad, ¿sí?, que es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Bueno, hay varios lectores de pantalla, solo para que conozcan algunos, ¿sí?, dependiendo del sistema operativo que ustedes utilizan o del dispositivo. Por ejemplo, si usan Android, existe Tollback, ¿sí? Si usan iOS o Mac, tienen VoiceOver. Si usan Windows, existe NVDA, que tiene una licencia gratuita. También existe JAWS, pero que es con una licencia comercial, y se pueden encontrar con Narrador. En cambio, si ustedes usan sistema operativo Linux, existe Orca, que obviamente tiene una licencia gratuita. Pero no se preocupen que en los recursos les vamos a dejar cada uno de estos lectores de pantalla así para que ustedes también investiguen un poquito más. Bueno, y antes de pasar a aprender sobre código, queríamos contarles
cuáles son los desafíos que enfrentan los usuarios, ¿sí?, de nuestro sitio web o de nuestras aplicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué nos importa tanto la accesibilidad de nuestros sitios? Y bueno, porque detrás hay un usuario, ¿sí?, que no precisamente tiene que tener una discapacidad. Cualquier usuario, sea la condición que sea que tenga, va a sentirse beneficiado si nuestro sitio es accesible. Bien, por citarles un ejemplo. Supónganse que hay una página en la que tenemos un video y ese video no tiene subtítulos, ¿sí? Entonces, uno que puede pensar, bueno, que este video sin subtítulos representa un problema para una persona con discapacidad auditiva. Sin embargo, imagínense que ustedes están en la calle, que hay mucho ruido, ¿sí?, y quieren justo ver, no sé, en el colectivo un video, porque quizás tienen mucho viaje en el colectivo, entonces la típica es que nos queremos poner a ver un video. ¿Y qué pasa? Bueno, nos olvidamos los auriculares. Entonces, si ese video no cuenta con subtítulos, yo me voy a estar perdiendo información que podría estar accediendo, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cómo todos los tips nos ayudan, ¿sí?, a beneficiar a cualquier usuario. Bueno, y para empezar, les trajimos acá cuáles son los desafíos que enfrentan las personas con alguna discapacidad visual. Por ejemplo, algo muy típico y que todos deben conocer a esta altura es que, bueno, faltan descripción en las imágenes, ¿sí? Ya vamos a ver cómo a nivel código incluimos estas descripciones. También puede haber links sin descripciones, puede haber texto con bajo contraste, ¿sí? A veces pasa que la estructura del sitio no está organizada, entonces la persona no puede navegarlo. Muy importante acá entender que las personas navegan los sitios web a través de los encabezados, es decir, van a navegar nuestro sitio de acuerdo a la estructura que le hayamos dado al documento, bien, en forma secuencial. Ya vamos a ver más en detalle cómo vamos a hacer esto a nivel código. Pero si nuestra estructura está muy enredada o no cumple ciertas pautas, bueno, la persona no va a poder navegarlo, ¿sí? También puede pasar que haya una navegación dificultosa con el teclado, ¿bien? Entonces, es importante tener esto presente, ¿sí? Que los lectores de pantalla navegan nuestros sitios siguiendo la estructura del código. ¿Y cómo estructuramos de forma correcta nuestro sitio web? Bueno, vamos a utilizar lo que se llama etiquetas nativas, ¿sí? ¿Y qué son estas etiquetas nativas? Bueno, son los elementos que nos va a proveer HTML, ¿sí? Entonces, no solo va a resultar útil para la tecnología existiva, sino que cualquier herramienta que analice nuestro código se va a ver beneficiada. Por ejemplo, seguramente conocen que los buscadores, ¿sí?, suelen analizar la estructura semántica de nuestras páginas. Entonces no vamos a estar solo beneficiando a la persona con discapacidad, como les dije, sino que a la hora de que los buscadores indexen nuestras páginas, también nos vamos a ver beneficiados. Bueno, lo típico también que les comenté antes es que usemos texto alternativo. ¿Qué es el texto alternativo? Bueno, debemos incluir descripciones cuando tengamos contenidos visuales, ¿sí? A esto se le llama el famoso texto alternativo. Pero este texto no tiene que ser un sentido literal de la imagen que estamos viendo, sino que tiene que ser un soporte, un contexto, mejor dicho, para ese soporte gráfico que ve la persona. Y para traerles un ejemplo, imagínense que tengo mi sitio web que vende, no sé, hoteles, por ejemplo. Entonces yo tengo las imágenes de los hoteles y quizás está en una calle, ¿no? Pasa un auto, pasa un helicóptero en el cielo, pasa una paloma, una persona. Y ustedes no se tienen que poner a describir literalmente la foto, ¿sí? La persona que tenía la camisa roja, porque eso no es lo que le interesa a la persona. Quizás podríamos decir que es una imagen donde se encuentra un hotel de nombre tal en la ciudad X, ¿sí? Entonces estamos dando un contexto a esa imagen y no detallándola literalmente, ¿bien? Bueno, también vamos a ver que son importantes los enlaces, pero eso enseguida cuando veamos código.
Ahora pasamos a lo que son los desafíos en cuanto a las discapacidades auditivas, ¿sí? Esto es lo que les comentaba, que puede haber videos sin subtítulos, audios sin textos, o quizás videos que no están facilitados en lengua de señas, ¿sí? Las recomendaciones aquí, obviamente, serían incluir subtítulos y, de ser posible, bueno, que el video tenga soporte de lenguaje de señas. Es muy útil en YouTube, que tiene la funcionalidad de agregar subtítulos. Lo pueden probar después de la clase, ¿sí? Ustedes suben un video y van a encontrar que se le puede agregar una transcripción al video y luego colocan ese video en su sitio web. Bueno, ¿y cuáles son los desafíos en cuanto a una discapacidad motriz? Bueno, puede ser que cueste la navegación, ¿sí? Si no la usamos por teclado, o quizás nos cueste más mover el mouse. También hacer foco para los enlaces y los botones cuando son invisibles. A veces pasa que hay áreas que son accesibles y son muy pequeñitas, entonces una persona que no puede hacer, digamos, un movimiento muy preciso, se va a ver dificultada. O mismo si nosotros tenemos un mouse y de repente nos quedamos sin pila. ¿Qué vamos a querer hacer? Bueno, quizás no puedo ir a buscar una pila, entonces voy a querer navegar mi sitio por el teclado. Y si mi sitio no es accesible, bueno, me voy a ver ahí en una dificultad. Entonces decimos que las funcionalidades de nuestro sitio deberían ser navegables con el teclado o con una tecla Tab, ¿sí? Y que a los elementos interactivos les debemos dar foco. ¿Y qué son los elementos interactivos? Bueno, por ejemplo, los formularios, los botones, los enlaces, ¿sí? Todos aquellos elementos con los que ustedes pueden interactuar. Y por último, cuando tenemos una discapacidad cognitiva, quizás nos vamos a enfrentar a un déficit de memoria a corto plazo, o un déficit de atención, y a veces, seguramente capaz, a veces les pasa que entran a un sitio web y hay demasiada información que no está estructurada, y ahí hay una sobrecarga cognitiva, así con tanta información. O quizás tenemos textos súper largos o conceptos abstractos que son difíciles de entender. Entonces, para facilitar la navegación, está bueno que usemos una escritura clara, que sea simple, ¿sí? Evitar que cambiemos de contexto sin una advertencia, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, en nuestro sitio que hacer distintos pasos, es útil que vayamos indicando esos pasos. Por ejemplo, paso 1, paso 2, ¿sí? Así le damos un contexto a la persona. Y además que las funcionalidades sean predecibles. Bueno, pero ahora vamos a pasar, ¿sí?, a lo que es el código. ¿Cómo empezamos a construir nuestro código de forma accesible? Y para esto le trajimos en la presentación una descripción que nos muestra que, por un lado, nosotros vamos a empezar a escribir nuestro código HTML y ese código se va a renderizar en nuestro navegador. ¿Bien? Pero previamente a que se haga esta renderización, este código genera lo que se llama el árbol llamado DOM. El DOM simplemente va a tener los objetos, ¿sí?, a partir de los elementos que hayamos utilizado en nuestro código. Entonces ustedes imagínense que hicimos un formulario, tenemos ese elemento formulario, y puede tener otros hijos como los inputs de ese formulario. Entonces ustedes se lo pueden imaginar como si fuera un árbol con distintas ramas y distintos nodos, se llama, o distintas hojas, ¿sí?, que se van a ir encadenando a partir de nuestros elementos. Bueno, pero ustedes quizás quieren, no sé, cambiar estado o cambiar atributos de este árbol, ¿sí? Y ahí entrarían tecnologías como, por ejemplo, JavaScript, que nos va a permitir hacer estos cambios. ¿Bien? Pero la idea que se tienen que llevar de acá es que paralelamente a este árbol DOM se va a crear nuestro árbol de accesibilidad, ¿sí? En primera instancia, ese árbol de accesibilidad es una copia de nuestro DOM. Y el árbol de accesibilidad va a ser quien tenga estos elementos que pueden interactuar con las tecnologías asistivas propiamente dichas. Bueno, en esta clase no pretendemos dar una clase súper detallada de HTML, pero sí mostrarles cómo los elementos nativos que nos provee nos sirven para que nuestro sitio web sea accesible.
Y acá, para que no se peleen en el chat, ya sabemos que HTML no es un lenguaje de programación, ¿sí? Pero es un lenguaje de marcado de hipertexto. Es decir, que es el código que utilizamos para estructurar nuestra web y su contenido. ¿Bien? En resumen, en HTML lo vamos a escribir con etiquetas. ¿Sí? Estas etiquetas se rodean de corchetes angulares, que se llaman, o los famosos símbolos de mayor y menor. ¿Sí? Entonces, cada etiqueta se rodea de estos símbolos y se suele tener una etiqueta que abre y una etiqueta que cierra. ¿Bien? Los elementos van a ser nuestra estructura básica de HTML y suelen tener dos propiedades, que son los atributos y su contenido. Entonces, algo súper importante, y es un primer tip de accesibilidad, es que cuando inicia nuestro código HTML, y eso lo vemos con la etiqueta HTML, van a leer o van a ver que hay una etiqueta que se llama lang. ¿Sí? El lang nos indica el idioma que vamos a utilizar en nuestro código. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué es importante esto? Bueno, las tecnologías asistivas, imagínense un lector de pantalla, miran esta etiqueta para saber qué tipo de idioma va a utilizar. Ustedes imagínense que en el lector de pantalla tenemos un sintetizador de voz, y ese sintetizador va a variar dependiendo el idioma que estemos utilizando. Entonces, va a haber, por ejemplo, una entonación diferente, ¿sí? O una dicción diferente si yo estoy trabajando con idioma español o si estoy trabajando con idioma inglés. Entonces, este simple detalle es muy útil para la persona que usa un lector de pantalla, ¿sí? Vamos a estar ayudando a que el lector sepa qué funcionalidad utilizar, ¿bien? O qué estilo, mejor dicho, utilizar. Bueno, también tenemos lo que es la etiqueta head, donde tenemos la cabecera de nuestro documento, ¿sí? Ahí podemos tener el título con la etiqueta title, la etiqueta meta, que me permite agregar metadatos, como por ejemplo la autoría o la licencia, y tiene la etiqueta charset, que nos va a indicar qué tipo de codificación van a tener nuestros elementos. Bien. Luego pasamos a la etiqueta body, que va a tener propiamente el contenido principal o cuerpo del documento, ¿sí? Y en esta parte de la estructura podemos tener lo que son los tipos de H, los encabezados, ¿sí? Por ejemplo, H1 para el encabezado principal, que ya lo vamos a ver en un ratito en detalle, o podemos tener la etiqueta P para lo que sería un párrafo. Bien, bueno. HTML nos provee lo que se llama landmark, ¿sí? HTML5, que es una forma de ir marcando secciones en la estructura general de una página web. Entonces, podemos tener la etiqueta header para indicar el encabezado, ¿sí? La etiqueta nav para los enlaces de navegación, por ejemplo, podría tener un menú, si en esa etiqueta. La etiqueta section, que me va a permitir hacer secciones en mi documento, por ejemplo, si yo tengo una nota, ¿sí? La etiqueta aside, que es para un contenido lateral, en la barra lateral, y la etiqueta footer, que es para el pie de página. ¿Y por qué nos importan estas etiquetas? Bueno, porque va a ser lo que veníamos haciendo hincapié, ¿sí? Que es dar una estructura semántica a mi sitio web. Bien, entonces, si ustedes estructuran sus páginas o sus sitios con estas etiquetas, ya van a estar haciendo mucho para que las personas puedan recorrer todo el sitio. Bien. Bueno, otro tip súper importante es el de foco y orden. ¿Y qué significa esto? Bueno, cuando navegamos nuestro sitio web con el teclado, vamos recorriendo, como les había contado, los elementos que son accionables. Por ejemplo, los botones, los inputs y los enlaces. Entonces, a veces suele pasar que se marca esa sección que vamos recorriendo, ¿sí? Para darle una ayuda visual a la persona. Entonces, utilizamos la pseudo clase focus para ir marcando estas distintas secciones. Bien, o estos distintos accionables, mejor dicho. Es importante que tengamos en cuenta que el orden de recorrido sirve un orden lógico, es decir, los elementos se van a ir recorriendo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
Bueno, y pasamos al agregado del alt en imágenes que les estuve contando, sobre qué tienen que hacer hincapié. Si recuerden que no tienen que describir la imagen literalmente, sino dar un contexto. Y para hacer esto, HTML nos provee la etiqueta alt, ¿sí? Donde vamos a incluir nuestro texto alternativo. Es muy importante que si ustedes tienen imágenes que son simplemente como decoración, también le tienen que poner un alt, pero en este caso vacío. Si van a escribir la etiqueta alt, igual y entre comillas, va a estar vacío. ¿Por qué? Porque así la tecnología asistiva sabe que se trata de un elemento decorativo, ¿sí? Lo va a pasar por alto. Imagínense que yo tengo, por ejemplo, el icono de un tachito de basura. Y al lado quizás hay un botón que dice borrar. Bien, como yo ya tengo un botón que me está indicando la acción, que sería borrar, no hace falta que ustedes al tachito de basura o al cesto le pongan que es un tacho de basura, ¿sí? Eso sería un elemento decorativo y le van a estar poniendo un alt vacío. Bien. Y pasamos a los enlaces, ¿sí? Los enlaces van a ser interpretados por los lectores de pantalla como vínculos a otros sitios o dentro de nuestro mismo sitio. Entonces es importante que no creemos enlaces que no vinculen contenido, porque a veces suele pasar que se usa un enlace para dar un formato al texto, pero esto es incorrecto, ¿sí? Porque la persona que usa un lector va a estar interpretando que está pasando a otro sitio, ¿bien? Entonces, súper importante que ustedes usen texto descriptivo para poner en el link, ¿bien? Si ustedes tienen un enlace que dice clic aquí, bueno, yo la verdad que no me doy cuenta qué es hacer clic aquí, ¿no? Es como que voy a tener que entrar al enlace, navegar esa pantalla, bien, suponiendo que estoy usando una tecnología asistiva. Entonces está bueno que ustedes pongan, por ejemplo, no sé, ver galería, ¿sí? Ver galería de fotos. Entonces, ahí la persona se va a enterar que tiene una galería y quizás no quiere entrar, ¿bien? Entonces puede pasarlo por alto. Bien, y pasamos a los encabezados, ¿sí? Los encabezados los hacemos con las etiquetas H1, H2 y así sucesivamente, ¿sí? En donde H1 va a tener un mayor grado de importancia, bien, en nuestra página. Es el encabezado con mayor importancia. Y es muy importante que ustedes solo usen un encabezado H1 por página, ¿bien? ¿Por qué? Porque la persona, cuando esté navegando con su lector de pantalla, si nosotros usamos un encabezado para darle forma al texto, la persona se va a estar perdiendo en cuál es la sección quizás que tiene más relevancia por encima de otra. ¿Bien? Entonces, recordar que vamos a usar un solo encabezado H1 en toda nuestra página. Y después, si queremos darle formato a nuestro texto, bueno, vamos a recurrir a los estilos, ¿sí? Pero no usemos los encabezados. Eso es como lo que se tienen que llevar también. Bien, y otro tip que es súper importante es que si ustedes quieren hacer una lista, HTML nos provee las etiquetas para listas, ¿bien? Si queremos una lista ordenada, vamos a usar la etiqueta OL, ¿sí? Y si queremos una lista desordenada, vamos a utilizar la etiqueta UL. Dentro de cada lista, seguramente vamos a querer tener diferentes ítems, ¿sí? Y para esto existe la etiqueta LI. Entonces podríamos tener en una lista ordenada los elementos primero, segundo y tercero. En cambio, si tenemos una lista desordenada, podríamos tener los elementos azul, rojo y verde. Pero es súper importante que no usen etiquetas div para armar las listas, porque a veces pasa que uno usa etiqueta div y después con los estilos le da una forma bonita y visualmente se ve como una lista, ¿sí? Pero a nivel semántico no es una lista, entonces no vamos a estar ayudando a la persona a entender sobre qué está navegando, ¿bien? Bueno, y Henry nos va a estar contando un poco sobre los formularios. Bien, continúo yo. Lo que tienen ahí es un formulario HTML, ¿ok?
en donde quiero resaltarles las partes más importantes que deben tener en cuenta al momento de armar un formulario para que sea más accesible. En primer lugar, noten que cierta información se puede agrupar con la etiqueta field set. Es importante hacer esto porque hay diferentes grupos de información que pueden ir juntos. Entonces eso visualmente ayuda, se ve una división y a su vez también ayuda a comprender mejor el texto, ¿ok? La información que están pidiendo. Noten también que cada caja de texto, por ejemplo en este caso que estamos viendo en la pantalla, que estamos pidiendo el nombre y el email, con la etiqueta input de HTML, está acompañado de una etiqueta label, etiqueta. Es decir, cada campo que estamos pidiendo viene acompañado por una etiqueta que indica qué estamos pidiendo. ¿Ok? Observen también que si la información que estamos pidiendo, el campo específico que estamos pidiendo es requerido, en el ejemplo que tienen ahí en pantalla, se ve que explícitamente se menciona campo requerido, en este caso en paréntesis, ¿no? Por ejemplo, nombre, en paréntesis, requerido. Usualmente se suele hacer algunas cosas como poner un asterisco o poner un pequeño texto dentro del cuadro de texto que desaparece cuando empezamos a escribir. Ese tipo de soluciones visualmente son hermosas, por supuesto, ayudan, pero es mejor para una mejor comprensión del formulario ser explícito y decir qué tal campo es requerido, porque no necesariamente un lector de pantalla puede capturar esos detalles que les mencioné hace un momento. ¿Okay? Y para forzar que el campo sea requerido, usualmente se coloca la etiqueta required, requerido, como ven ahí en el ejemplo. Y un detalle que les dejo ahí es que a veces en alguna documentación encuentran requerido, como required, o a veces encuentran la etiqueta area required. Entonces, se prefiere que utilicen required solamente, tal cual. ¿Por qué? Porque es la etiqueta estándar HTML5. Cuando tengan ese tipo de dudas, de si va la etiqueta normal o la extendida de área, traten de preferencia de usar la etiqueta normal y estándar HTML siempre. Bien. Ahora, noten también que cada campo que estamos pidiendo puede tener un tipo. Entonces, aprovechenlo y úsenlo. Si piden un correo electrónico, pongan de tipo correo electrónico en la etiqueta, en el atributo de tipo, type, en inglés. Si es un texto, le ponen texto. Si es un conjunto de opciones para elegir solo una, también conocido como radio button, pueden ponerle de tipo radio. ¿Okay? Entonces tienen ahí un ejemplo en la pantalla clásico de lo mínimo que deberían considerar para que su formulario sea más accesible. A la siguiente lámina, por favor, Valeria. Respecto a las tablas, en realidad hay muchas formas de hacerlas accesibles. Y es por eso que en esta lámina en particular hay un enlace en el que pueden ustedes revisar diferentes formas de hacer accesible una tabla. Pero aquí está como que el modelo básico, ¿ok? Luego lo pueden variar, pero este sería el básico. Es importante que antes siquiera de revisar la parte tecnológica, se empiecen a preguntar ustedes cosas como, por ejemplo, ¿realmente necesitan poner una tabla en su página web? A veces no es exactamente necesario. Una tabla tiene su carga, digamos, de procesamiento en la mente humana, entonces es un poco más difícil de comprender a veces, sobre todo si hay una tecnología asistiva que está, recuerden, como interpretando o contándole al usuario lo que está ocurriendo en la web. Entonces, primero pregúntense si realmente es necesaria. Ok, ahora, si realmente es necesaria, por favor, traten de evitar unir columnas, ¿ok? O hacer algo que usualmente se conoce como merge o span, que es unir filas o unir columnas en ciertas partes determinadas. Traten de que la tabla sea columnas y filas estándares, tal cual, como una cuadrícula, ¿no? ¿Ok? De ser posible. Ahora, cuando ponen la tabla, ya hablamos del código, no se olviden de ponerle por favor un caption, que es tan simple como una descripción de la tabla, ¿ok? Y no olviden que visualmente las personas que vemos consideramos a una tabla como algo que podemos leer de columna a columna muy rápido. Pero tengan en mente, por favor, que un lector de pantalla
la va a interpretar o leer línea por línea en realidad, ¿no? Entonces, primero que es más difícil interpretarla, segundo que va a demorar más la información en llegar a nuestro usuario. Entonces, aquí en este ejemplo podemos ver que es una tabla de horarios. Observarán que tiene la estructura clásica de HTML, pero tiene un detalle importante resaltado en color amarillo que les voy a mencionar, y es que cada fila tiene un scope, que probablemente nunca lo han visto antes ese atributo, pero ese atributo permite decir que, por ejemplo, si leemos este ejemplo desde arriba, el horario, es decir, la cabecera, observen también que tiene la etiqueta TH, tiene el horario y los días de lunes, martes y miércoles. Eso es como nuestra cabecera, ¿no? Lo importante y principal que va a determinar la información que viene de abajo. Y luego, cada fila, en la que ya tiene el detalle de las asignaturas y las horas de cada día, observen que tiene una etiqueta que dice row en la primera columna. Esto tómenlo como una especie de indicar una llave, puede decir en programación, una llave primaria, o se le puede tratar como un índice o un identificador de cada fila. Es decir, piensen, ¿qué es lo más importante de cada fila? En el ejemplo que tenemos en pantalla, por ejemplo, cada fila menciona las asignaturas de cada día. Y un dato importante o relevante sería decir en qué hora ocurren. ¿Ok? Entonces, cada día, lo importante es saber, en este día, en esta hora, ¿qué curso? Y nuevamente, otra vez nuevo, en este día, en esta hora, este curso. Entonces, esto ayuda a que sea fácilmente interpretable por el usuario que está utilizando un lector de pantalla. Esta no es la única forma, repito, de hacer una tabla. En el enlace que tienen ahí abajo, van a encontrar que hay otras formas posibles, porque obviamente hay tablas unidas, hay tablas cruzadas, etcétera. Hay muchos modelos. Entonces, luego pueden revisar a detalle ese enlace que tienen ahí. Entonces, por favor, no se olviden agregarle un caption o título a la tabla y identificar. Si tienen duda de cómo hacerlo, ese ejemplo que les tiene ahí tiene un ID de cada columna, ¿no? Bueno, en la siguiente lámina, ya la pasó Valeria, hablemos un poco de los pop-ups, o también conocidos como ventanas modales, ¿ok? Lo que ocurre es que en ciertos casos tenemos que notificar al usuario de algo importante. Puede ser una información, puede ser un mensaje de error, de advertencia. Entonces, en programación esto usualmente lo conocemos como pop-up, o la ventana modal que se abre. Modal se le dice porque la ventana se abre y debería evitar que el foco regrese a la parte de atrás. En el ejemplo que está en este momento en pantalla, ven que si aprietas ese botón que dice lanzar modal, aparece esa ventana y al momento de hacer tap con el teclado no deberíamos poder regresar a la pantalla de atrás hasta que no salgamos o elijamos alguna opción de nuestra pantalla modal, ya sea apretando el botón X o el botón cerrar o guardar o aceptar, etc. Entonces, a esto también se le llama atrapar el foco, es decir, en lo que es importante en este momento en la pantalla, que es nuestra ventana que ha aparecido encima del resto, atrapemos el foco y de esta manera el usuario tiene necesariamente que elegir una opción de ahí y además también le da la importancia necesaria, ¿no? Y hay que salir de ahí antes de poder continuar con el flujo del proceso. Visualmente, ven también ahí en la pantalla que se le suele dar un efecto de sombreado a la parte que está atrás, como para indicar visualmente, me refiero, ¿no? Que lo importante es lo que tienes en este momento flotando encima de tu pantalla. Y de una manera accesible, lo importante es, como les dije, atrapar el foco para que el usuario no pueda salir casualmente de esa notificación hasta que no lo resuelva o confirme que la ha leído. Bien. Siguiente pantalla, por favor, Valeria. Ok. En este caso, les quiero mencionar algo importante que se llama la técnica del contenido invisible. ¿Qué significa esto? Muchas páginas web, sobre todo las de noticias o las de gran cantidad de contenido, tienen muchos menús, submenús, páginas. Entonces, entiendan ustedes que a veces el usuario lector de pantalla, cuando está navegando por nuestra web, obviamente va pasando con su tecla Tab
en cada opción que hay. Hay otras formas de pasar las opciones, pero vamos a la básica primero para que entiendan el ejemplo. Entonces, si nosotros hacemos un menú bastante grande, por ejemplo, página 1, contenido 1, noticias actuales, noticias internacionales, etcétera, suponiendo que es una página web de noticias, nuestro usuario va a tener que apretar tab, varias veces tab, 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 varias veces pasando por todas las opciones de nuestra web que quiere hasta llegar a lo que realmente quiere, que es el contenido que está, digamos, en el cuerpo o body de la página, cuerpo o body, como le decimos en HTML. Entonces, existe una técnica de ayuda que le permite al usuario que tiene lector de pantalla que apenas entra a nuestra web y presiona la tecla Tab, lo primero que le va a saltar, si no se ve muy bien ahí en la pantalla, les explico, le va a saltar un mensaje que dice saltar a contenido. Probablemente lo han visto ustedes en algunas webs que han navegado. Usualmente las personas que vemos y estamos usando el mouse, jamás nos damos cuenta que eso existe. ¿Ok? Porque simplemente usamos el mouse y damos clic directamente a donde queremos ir. Sin embargo, los usuarios que están con lector de pantalla, que están apretando Tab constantemente, sí lo van a notar y les va a aparecer esa opción. Y les dicen, se le llama la técnica del contenido invisible porque no se ve inicialmente. Ahí en la pantalla ven el ejemplo. Inicialmente no se ve ese botón o ese enlace. Y al apretar Tab, se ve y el usuario lector de pantalla, si desea, puede dar Enter ahí o apretar ahí o seleccionar eso para saltar al contenido principal de nuestra web, ¿no? Es como una pequeña ayuda. Entonces, para lograr esto, y de hecho es algo que también les quería mencionar de las láminas anteriores, todo esto que les estoy mostrando está en una web de ejemplo que les hemos dejado para que ustedes entren, vean el código y experimenten por ustedes mismos, que está en el enlace de recursos que les vamos a dejar ahora, o ya creo que los están compartiendo por el chat. Y ahora les voy a mencionar por qué esta lámina tiene un auto, tiene un dibujo de un auto aquí en esta lámina. Ocurre una cosa muy interesante con esta técnica. Miren, hay páginas web, y un ejemplo clásico de esto es cuando tienen una web que vende autos. Entonces el auto se ve en un dibujo en 3D, hermosísimo visualmente, en donde ustedes pueden elegir el color del auto que quieren comprar. ¿Ok? Y o notarán ustedes, en este ejemplo visual lo voy a describir, que es una web en donde ustedes con el mouse, ¿ok? Van y apretan cada botón con el color que quieren, obviamente. Eligen azul, entonces el auto se auto-renderiza, se auto-muestra la imagen en el color azul. Rojo, verde, etc. Hay muchas webs de este estilo. Entonces, ¿por qué les comento esto? Bien. Como ya se imaginarán, este tipo de webs son totalmente inaccesibles y no hay forma de que hablemos en esa instancia de etiquetas HTML o lector de pantalla. Todo lo que les hemos dicho desaparece, porque este tipo de páginas web son de renderizado directo. ¿Qué significa? Que la programación está pintando directamente en pantalla como si fuera un lienzo, como si fuera un pintor con un pincel escribiendo directamente en la pantalla, sin utilizar nada de lo que les hemos comentado hasta ahora de HTML. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esta técnica del contenido invisible? Primero, porque ya les comenté del botón de saltar a contenido. Y segundo, porque puede ayudarles también en este tipo de situaciones, como les comentaba de la web que vende autos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden crear botones que visualmente no se ven, ¿ok? Con esta técnica. Y que estos botones internamente, por ejemplo, yo los presiono con mi lector de pantalla porque mi lector de pantalla sí los va a detectar y sí los va a escuchar, ¿ok? Sí los va a leer. Y al apretar esos botones, internamente pueden llamar al programa que está renderizando ese auto y cambiar el color. Repito, pueden ustedes hacer esta técnica del contenido invisible como un puente, ¿ok? Entre algo que sí lo va a detectar el lector de pantalla y un programa diferente que está haciendo otra cosa en la web, pero le pueden ir avisando, mira, a través del lector de pantalla, el usuario apretó tal botón o quiere tal opción. Entonces, le mandan esa información por programación, ¿ok? Por eso es importante conocer esta técnica porque puede ayudar en esos dos casos. Y allí está el enlace en la lámina de cómo se puede hacer eso. Hay muchas formas de hacerlo, por cierto, van a encontrar varias. La técnica no es que tenga un código exacto, de hecho hay varias formas de lograrlo. Y en este enlace les dejo solo una de ellas. Bien. Siguiente lámina, por favor, Valeria.
Hablemos un poco de validación pensando desde el punto de vista de programación ahora, porque hay algo importante que deben tener en mente como programadores, me refiero, ¿no? Y es que no dependan solo de que, ok, luego el tester de accesibilidad va a validar mi página, o ya el área de QA o de control de calidad se va a encargar. Por favor, no opinen de esa manera, traten de ser un poco más proactivos, traten de, si es posible, programar e inmediatamente testear ustedes mismos. Y lo pueden hacer, y no es complicado. En la web de recursos les he dejado, creo que 3 enlaces. Uno que son 3 videos, de hecho, que pueden ver de la clase de Mundo Digital de Dalat, de cómo usar un lector de pantalla y probar, y herramientas de accesibilidad y probar. También la siguiente clase que viene, de hecho, en este curso que estamos teniendo, es de testing, así que también van a ver herramientas de testeo. Y otros videos más que lo van a encontrar en la sección de recursos. Y está muy explicado cómo pueden utilizarlo. Lo que les quiero mencionar ahora es que tienen 3 herramientas principales que están mencionadas aquí en la pantalla, como Wave, Axe y Lighthouse. Estas 3 herramientas son muy útiles no solo para validar si la accesibilidad web que están utilizando ustedes, porque les sale un score, una evaluación de lo que van haciendo, sino también sirve para revisar la performance o carga de su web, validar el SEO, también, que también están en ese tema, que no es tema de esta charla, pero es bueno que lo sepan para que vean que hay muchas razones para usar esto, ¿no? Ayudar con la accesibilidad a ustedes mismos e ir probando cómo va funcionando la página web que van programando, ¿ok? Los contrast checkers o controladores de contraste o validadores de contraste, también en la web de recursos hay varios que pueden descargar y usar ustedes mismos. Y por supuesto, el lector de pantalla que es muy utilizado, especialmente por programadores, es NVDA. ¿Por qué? Porque es gratuito, descargable, hay muchos tutoriales de cómo utilizarlo, que también están en la web de recursos. Y este es el clásico que casi todos los programadores utilizamos. De hecho, en muchas estadísticas, este lector NVDA figura como probablemente el más utilizado por personas que no necesitan lector de pantalla. O sea, básicamente, testers de accesibilidad, programadores, mucha gente que lo utiliza para validar el contenido de la página web que tenga accesible, lo están haciendo. Entonces, lo importante es no esperen a que su página web llegue hasta el tester de accesibilidad. Ustedes pueden proactivamente detectar tempranamente muchos errores de accesibilidad y validación. Y un detalle más importante también es que cuando puedan, por supuesto, la pandemia no permitió eso, pero ahora quizás ya se va a poder, traten de sentarse y acompañar a personas con discapacidad a usar la tecnología. Observen cómo navegan la web, observen cómo utilizan un celular, realmente siéntanse al lado de ellos y observen lo que pasa. No es solamente tecnológicamente viendo, ok, aplico estas validaciones y ya está. Van a observar y van a notar muchas cosas interesantes, ¿ok? Nosotros, los que vemos, por ejemplo, y no tenemos discapacidad, estamos acostumbrados, por ejemplo, a utilizar el celular de una manera, ponemos la mano de cierta manera, los dedos de cierta manera, pero las personas que tienen discapacidad, dependiendo de qué discapacidad tengan, pueden utilizar el celular de otra manera. ¿Y esto por qué es importante? Porque a veces programamos algo pensando en que, si el botón está aquí y llego con mi mano yo y lo aprieto, listo. Pero no. Entonces, no es solo suficiente con lo que les estamos mencionando en estas clases de la Wicca, el HTML y el lector de pantalla, sino que además también hay formas y modos en que se utiliza la tecnología que si no lo viven y observan acompañando a personas con discapacidad, probablemente no lo noten. Así que es importante y les recomiendo que cuando tengan la oportunidad hagan eso también. ¿Ok? Siguiente pantalla, Valeria, por favor. Bien, hay unas consideraciones adicionales que les quiero comentar ahora. Siguiente pantalla, Valeria, por favor. El tema de las librerías, ¿ok? Hay ciertas cosas que quiero comentarles, empezando por lo siguiente. Mucha gente piensa que para lograr accesibilidad no es necesario o debe evitar usar librerías, y eso no es cierto. Sí es cierto que puedes lograr accesibilidad sin necesidad de usar ninguna de estas librerías que están en esta lista. ¿Okay? Eso es totalmente cierto.
Y a veces también se piensa que el hecho de agregar estas librerías solamente es para agregar funcionalidad visual hermosa que no tiene nada que ver con accesibilidad. Eso tampoco es cierto. Estas librerías que menciono aquí, además de, por supuesto, darle alguna funcionalidad o calidad visual a la página web, también pueden, en algunos casos, ayudar con la accesibilidad. No voy a decir que son la solución perfecta, pero ayudan bastante, ¿ok? Entonces voy a mencionarlas rápidamente. No se preocupen que los enlaces de cada una de ellas, nuevamente, están en la sección de recursos, para que luego vean cada una de ellas con su comentario. Ahora les voy a dar el vistazo general para explicarles de qué trata esto. Cuando ustedes, digamos, ya tienen cierta accesibilidad implementada en su web y quieren agregarle una funcionalidad extra, ya sea visual, funcionalidad extra, componentes, etcétera, pueden utilizar, si nunca han utilizado ninguna de estas librerías, la más recomendable es Bootstrap. Por eso está mencionada aquí arriba, ¿no? Es la recomendable si nunca han usado ninguna y están empezando con este mundo de agregar librerías de programación. Empiecen por esa que está ahí al inicio, la primera. Bien. Luego, mucha gente conoce solamente JavaScript o jQuery, que es una librería muy común. En ese caso, pueden seguir usando esas dos, por supuesto. Hay muchos componentes para ellas. Pero les recomiendo que revisen dos que se llaman, una se llama Carbon, que está ahí mencionada, y otra se llama OracleJet, porque utilizan JavaScript y jQuery. Entonces, lo menciono porque mucha gente dice, hoy todo es React, Vue, Angular o cualquier otra cosa porque está de moda, pero no, también pueden seguir utilizando el clásico JavaScript o jQuery que ya conocen. Sí, con la salvedad, y lo tienen que saber, que en general jQuery se está dejando de utilizar, ¿ok? No significa que está prohibido usarlo, significa solamente que con el tiempo se va dejando de utilizar, pero todavía sigue siendo válido, ¿bien? Luego, después de esas dos, ya allí sí pueden usar la que ustedes desean según preferencia. Las personas que tengan un conocimiento un poco más avanzado de HTML y JavaScript pueden utilizar cualquiera de las otras que estoy mencionando en esta lista, es decir, React, Vue, Angular o Svelte, ¿ok? No les puedo decir una es mejor que la otra, porque todas esas son muy buenas, ¿ok? Solamente les puedo decir que React está popular y es de moda. Y les puedo decir que si van a usar una de esas librerías, les recomiendo que utilicen las específicamente que les estoy mencionando ahí. Es decir, no basta con decir, voy a usar Vue y listo. No. En realidad, para ser más completos, habría que decir, voy a usar Vue con o combinado con esta librería de componentes. Como por ejemplo, Vuetify, que lo tienen ahí en la lista, en inglés Beautify. Entonces, Beautify es una librería muy utilizada. El resultado que les queda visualmente es hermoso y muy profesional. Y además, tiene muchas consideraciones de accesibilidad interesantes agregadas. Todas las librerías que están en esta lista que estoy mencionando tienen por lo menos algo básico de accesibilidad, ¿ok? Y son las que les recomiendo si quieren entrar a utilizar librerías. Pero repito, no es obligatorio que las utilicen. Hay un punto al final que quiero que sepan, y es que hay ciertas librerías que pintan en la pantalla salteándose todo el tema de HTML. Como les mencioné el ejemplo del carro hace un momento, eso se llama renderizado directo, como les mencioné, o pintar en el canvas. Tiene muchas formas de decirle, pero el punto es que se saltean prácticamente todo el árbol de accesibilidad y por consiguiente no son accesibles. Tengan eso en mente, ¿ok? Una de ellas es Flutter Web, por ejemplo, que es una tecnología que está muy de moda ahora, mucha gente la está aprendiendo. No voy a decir que es totalmente inaccesible, tampoco voy a llegar a ese extremo, pero sí decirles que debido a este tipo de tecnología y renderizado que utiliza, pueden tener problemas de accesibilidad. En conclusión, cualquier librería que quieran usar ahora o más adelante, validen primero la accesibilidad. Siguiente pantalla, por favor, Valeria. Bien, si bien es cierto, el enfoque de esta charla es hablar de web, por lo menos quería en esta lámina mencionarles que también hay que considerar la accesibilidad cuando desarrollan para desktop, es decir, escritorio, o mobile, es decir, para dispositivos móviles.
¿ok? Entonces, aquí están las recomendaciones de librerías que deberían utilizar ustedes para lograr una accesibilidad básica, ¿ok? En el caso de Python tienen WX Python, también tienen aquí en esta lámina, en el caso de C# o C numeral, como dicen en Argentina, el Windows Form clásico de Windows. Si quieren programar para Linux, está la librería GTK. Si quieren algo multiplataforma, si les gusta mucho HTML, pueden utilizar Electron, ¿ok? O nw.js, ¿bien? En el caso de dispositivos móviles, la recomendación principal es, de ser posible, usen programación nativa. ¿Esto qué significa? Utilizar el lenguaje nativo de cada plataforma, es decir, Java o Kotlin para Android, o Swift para dispositivos iOS o iPhone, ¿ok? Lo menciono porque hay muchas formas de programar para dispositivos móviles. Muchas de ellas son híbridas, compilo aquí, compilo acá, saco de aquí. Sí, es cierto. ¿Y se pueden lograr cosas accesibles? Sí, es cierto. Pero la mejor accesibilidad es muy probable que la logren solo si programan utilizando lenguajes nativos de cada plataforma, ¿ok? Así como en la web hay lenguajes y tecnologías que permiten renderizar de manera directa. En el caso de desktop y mobile, dispositivos móviles, también existe, por ejemplo, Qt o Flutter Desktop, que también se está poniendo de moda, pero vuelvo a repetir, tengan cuidado con la accesibilidad. Visualmente les va a quedar hermoso, por supuesto, sí, pero tengan cuidado porque podrían no ser compatibles con el lector de pantalla. Bien. Siguiente lámina, por favor, Valeria. Bien, rápidamente también les quiero mencionar que una vez que ya comprenden el tema de la accesibilidad, cómo validar la accesibilidad, la pregunta siempre natural que surge sobre todos los programadores es, ¿podemos automatizar esto? ¿Podemos utilizar una herramienta que lo haga automáticamente y no tener que yo hacerlo manual? Existen esas herramientas. De advertencia les digo que probablemente esas herramientas solo detecten el 50% de casos aproximadamente. Esto significa que todavía no existe una tecnología que les pueda decir que va a reemplazar totalmente el testeo manual. Siempre es necesario el testeo manual, ¿okay? Pero si quieren ir por ese camino, sí hay formas. Por ejemplo, la herramienta Wave, que está acá mencionada en la lista, se utilizó para revisar la accesibilidad de 1 millón de páginas. Obviamente 1 millón de páginas significa que lo tuvo que hacer una máquina, ¿no? Es una herramienta propietaria y ahí está el enlace luego en la sección de recursos por si quieren revisar al detalle. Las herramientas AXE y PA11Y, ¿ok? Son quizás más importantes para nosotros los desarrolladores porque primero son de código abierto, se pueden descargar e integrar, ojo con esto, nota con esto, se pueden integrar en nuestro proceso de construcción y build o validación, ¿ok? ¿Qué significa? Normalmente nosotros programamos y luego enviamos nuestro código programado a un servidor que hace validaciones adicionales, que le llamamos usualmente integración continua, deployment, etcétera. Tiene diferentes nombres. Entonces, allí se pueden integrar estas librerías AXE y PA11Y para que se haga automáticamente. Esto no significa que nos olvidemos del problema, solamente significa que es una ayuda, porque les voy a repetir, en la mayoría de los casos, estas herramientas solo detectan el 50% de problemas de accesibilidad. Hay una herramienta en particular que se llama el rastreador web del Observatorio de Accesibilidad de España, que se las menciono también porque si en algún momento les interesa entrar a detalle a esto, revisen esta herramienta porque viene con mucha documentación, no solamente de cómo se hace esta automatización, sino de por qué, para qué, roles, qué metodología podemos aplicar para estos casos. Entonces, esa documentación es muy interesante y muy valiosa. Nuevamente, los enlaces a estas herramientas están en la web de recursos. Y una cosa más que les quiero mencionar es que se está abriendo toda una área, ¿ok? Que quizás no la conozcan, que se llama SDET, que en inglés básicamente es como una especie de el rol que hace, ya sea el programador que aprendió accesibilidad o el tester de accesibilidad que aprendió programación. Es decir, es un cruce de esos dos roles, se genera un rol que es, muchas veces, tiene diferentes nombres, ¿ok? Usualmente lo conocen como el ingeniero que hace testeo automático, ¿ok? Por decirlo en español, porque en inglés es
QA Automation Tester, ¿ok? O cosas por el estilo. Pero más allá del nombre, lo importante es que es un cruce entre programación y testeo. ¿Por qué? Porque estas herramientas que les menciono aquí, obviamente las tiene que usar un programador porque son programas que hay que instalar y usar. Pero para entender qué hacen y cómo deberían funcionar correctamente, obviamente hay que saber de testeo de accesibilidad. Entonces hay empresas que incluso se dedican a eso, empresas que incluso contratan ese tipo de rol por si no lo sabían. Entonces ahí tienen otra opción más que pueden investigar y si lo llevan a más largo, una visión a más largo plazo, de repente incluso pueden quizás crear su propia empresa que se dedica a hacer este tipo de servicios. ¿Ok? Bien. Siguiente lámina, por favor, Valeria. Bien, bueno, y vamos a hablar un poquito de Way Area, que quizás lo han escuchado nombrar. Way es la iniciativa de accesibilidad en la web y nos va a ayudar especialmente cuando trabajemos con contenido dinámico y con lo que es controles avanzados, ¿sí? En nuestra interfaz del usuario, todo lo que hayamos desarrollado con HTML, con JavaScript o con otras tecnologías, pero que sea más dinámico, ¿sí? La etiqueta ARIA lo que nos va a permitir es darle un sentido semántico a todos los elementos que sean complejos en HTML, ¿sí? Porque hasta ahora hemos estado hablando mucho de elementos nativos, etiquetas que nos provee HTML, pero siempre surge la pregunta, sí, muy bonito, pero a veces tengo elementos que son más complejos y no puedo utilizar etiquetas HTML porque no existe una etiqueta que haga la funcionalidad que quiero como tal, ¿sí? Hay muchos elementos que son entendibles desde lo visual, pero no desde el punto de vista del código. Por ejemplo, imagínense un menú, ¿sí? Un menú cuando nosotros lo desplegamos, eso lo vamos a estar entendiendo visualmente, porque vemos que el menú se despliega. Pero la persona que utiliza un lector de pantalla tiene que poder entender que se trata de un menú o poder, ¿sí?, tener como ese cambio de contexto al ver los distintos ítems de nuestro menú. Y acá viene a ayudarnos ARIA, ¿sí? Le vamos a dar sentido semántico a nuestro árbol de accesibilidad. Entonces, siempre que ustedes puedan utilizar ARIA, también va a venir muy bien para la accesibilidad. Entonces, hay 3 preguntas que ustedes se tienen que hacer, ¿sí? Tenemos que entender que ARIA no va a agregar funcionalidad nueva a lo que existe, simplemente le va a dar un sentido, como les dije. Entonces, para ustedes poder entender cómo aplicar ARIA, se pueden hacer estas 3 preguntas. Bueno, identifico un elemento, entonces me pregunto, ¿qué es? ¿No? Voy a pensar en qué rol tiene este elemento dentro de mi código. Por ejemplo, podríamos tener un banner. Entonces, le vamos a agregar rol, ¿sí? ARIA va a ir agregando diferentes roles a los elementos, que nos va a ayudar con este sentido semántico. Entonces, yo podría tener un div con un ID banner y le agrego el rol banner, ¿sí? También podríamos preguntarnos cómo se encuentra, identificar el estado y propiedades. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando quizás con una lista, para imaginarnos un poco cómo aplicarlo, la lista podría estar ordenada o desordenada, ¿sí? Eso tiene que ver con cómo se encuentra mi elemento. Y también nos tenemos que preguntar qué hace ese elemento, identificar el comportamiento del elemento que estoy tratando, como en el caso, por ejemplo, del menú desplegable. Y como comentó Henry, en los recursos les vamos a dejar el link a Way Area para que ustedes puedan entrar e investigar los diferentes roles que necesiten, ¿sí? Pero también traje un pequeño ejemplo. Imaginen que yo quiero hacer el clásico slide de las páginas web. Vieron que nosotros entramos y el slide es una serie de imágenes que se van pasando, ¿sí? Como si fuera un carrusel de imágenes. Entonces, claro, yo no tengo elementos nativos de HTML que me permitan hacer este slider de forma accesible. Entonces podría recurrir a ARIA y ponerle el rol slider, ¿sí? Entonces vamos a tener un rol que define este papel del elemento dentro del documento, por ejemplo, en este caso el rol slider. Y después voy a tener distintos estados y propiedades que me van a determinar características y valores de cada elemento, ¿sí? Por ejemplo, es muy común que el slider tenga debajo visualmente 3 puntitos que me van indicando
en qué imagen estoy. Pero eso es algo que se percibe visualmente. Entonces, yo para darle contexto a quien usa una tecnología asistiva, podría llegar a agregar, en este caso del div slider con role slider, existe, por ejemplo, el alia value max, y le puedo agregar la cantidad de imágenes que va a tener mi slider, ¿sí? En el ejemplo que les puse, dice 30. Entonces, se trata de un slider con 30 imágenes. Bien. Y si yo quiero indicar en dónde estoy posicionada o qué imagen estoy mostrando, agregaría otro atributo que es area value now, ¿sí? Area value now me deja indicar el número de imagen donde estoy. Por ejemplo, la imagen número 20. Bien, entonces, con estos pequeños atributos y roles, vamos a poder hacer de forma accesible elementos que eran complejos. Bien, hay un montón de recursos para investigar y para aprender a medida que ustedes quieran ir haciendo accesible elementos más complejos. Está bueno que entren, investiguen a ver qué hay al respecto y les va a ir ayudando a hacer su sitio web más accesible. Bueno, y también queremos contarles algunos consejos para que ustedes promuevan la accesibilidad en su equipo o empresa. Sí, miren, por ejemplo, esto ocurre mucho, ¿no? A veces nosotros en nuestros empleos podemos ir y contar muy bonito que estuvimos en una charla, que conocimos a Dalal, etcétera, pero luego tal vez en nuestras empresas, en nuestros trabajos, ni siquiera sepan qué cosa es accesibilidad, ¿no? Entonces, son unos tips un poco para ayudarles en este proceso. El primero es que las librerías que les he mencionado, si las utilizan, por ejemplo, podrían reducir el tiempo de desarrollo si es que ya utilizan una librería de componentes, ¿ok? Como los que están en la lista que les mencioné. Y además les doy un tip extra. Esos componentes, ahora que revisen su documentación, se van a dar cuenta que esos componentes fueron hechos por empresas grandes, como Google, IBM, Oracle. Entonces pueden decirle a esa empresa, miren, si estas empresas grandes lo utilizan y lo recomiendan, nosotros podemos usar cosas que ellos ya han validado y diseñado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí tienen un tip. Bien, también ayuda mucho a mejorar lo que es el SEO, que un poquito le habíamos comentado con Harry, ¿sí? Es este posicionamiento que va a tener nuestro sitio web. Entonces, no solo vamos a estar ayudando al público, sino que también al introducir estos tips de accesibilidad, nuestras páginas van a estar mejor posicionadas y mejor rankeadas. ¿Y esto por qué? Recuerden que les comentamos que los buscadores muchas veces recorren los sitios como lo hace la tecnología asistiva, ¿sí? Entonces, todas estas mejoras también le dan este buen posicionamiento a nuestra web. También aumenta la cantidad de público o el usuario que va a utilizar su producto. Acá hay una falsa creencia, y a veces pasa que las personas dicen, bueno, pero yo no voy a accesibilizar mi sitio web porque total las personas con discapacidad no usan mi página, ¿sí? Y eso es un mito, porque las personas con discapacidad pueden usar cualquier tipo de página, y quizás si no están entrando a tu sitio web es porque no están pudiendo usarlo, ¿sí? Seguramente se fueron a la competencia. Entonces, al tener unos sitios web o aplicaciones accesibles, vas a estar incrementando la cantidad de usuarios que podrían estar accediendo a tu sitio. Y si quizás es un sitio de ventas, bueno, voy a tener más usuarios que pueden comprar en mi sitio, ¿sí? Y me gusta nombrar un ejemplo para vivenciar un poco lo que puede sentir una persona con discapacidad cuando entra a un sitio y no puede navegarlo, ¿sí? Seguramente les pasa, a ver si no es así, que a veces tienen a un amigo o amiga o un familiar que les manda un montón de audios por WhatsApp, ¿sí? Les manda, ustedes están en una clase, en una reunión, y ven que les llegan un montón de audios, 5 audios de 1 minuto, 5 minutos. Bien, seguro se les vino algún nombre a la cabeza. Y si no se les vino, seguramente ustedes sean los que mandan esa cantidad de audios. ¿Y qué pasa en el momento? Yo estoy en medio de una charla, no puedo acceder a esos audios, ¿sí? Entonces me estoy perdiendo la información y no se sienten como medios ansiosos de, uy, pero ¿qué me habrá dicho? ¿Será importante? ¿Será urgente? ¿No? Entonces uno ahí se está perdiendo la información porque el medio ese no está siendo accesible. Lo mismo con las personas, ¿sí? Se van a estar quedando afuera de poder consumir un montón de información de nuestro sitio web. Entonces, cada pequeño tip que hemos dado hoy, que ustedes empiecen a aplicar, va a estar ayudando a un montón de personas
Y como vimos, no solo usuarios con discapacidad, sino cualquier tipo de usuario. También estamos ayudando a no incumplir las leyes de accesibilidad, ¿sí? En algunos países ya está pasando que las personas están demandando a algunas empresas porque no cumplen con la accesibilidad, ¿sí? Entonces está bueno que de a poquito empecemos a hacer la web mucho más accesible. Otro tip también del por qué queremos hacer nuestras webs accesibles es que si ustedes se hacen expertos, el día de mañana pueden brindar servicios de accesibilidad. Lo que ustedes aprendan los pueden llevar a sus propios equipos o incluso a otros equipos o a empresas externas, ¿sí? Porque a veces no es tan común encontrar a estos especialistas y asesores de accesibilidad. ¿Bien? Bueno, y como les comentó Henry, también les vamos a dejar en la diapositiva y en el texto el link a los recursos donde están todos estos tips que hemos visto y tienen un montón de información más para seguir entreteniéndose y meter mano en el código. Y bueno, les dejamos también ahí nuestras redes, Henry su email, y si quieren vamos pasando a las preguntas. Henry, ¿querés agregar algo más antes? No, básicamente eso, así que como ven hay muchas oportunidades de diferentes tipos. Así que vamos a las preguntas. Bien, bueno, entonces voy leyendo las preguntas que han estado haciendo el chat. Igual si se les van ocurriendo tenemos un ratito más, así que las pueden ir dejando. Bueno, Fabián nos pregunta cómo funciona la línea braille. Bien, buenísima esa pregunta. Si querés la respondo, Henry. La línea braille que se veía en las diapositivas, sí, es esto que veíamos debajo de la computadora, que es una línea que tiene diferentes celdas, y tiene un conjunto de celdas con puntos, ¿sí? Y esto lo que nos ayuda es a representar los caracteres braille. ¿Vieron que los caracteres se suelen hacer con distintas combinaciones de puntos? Bueno, entonces, el usuario puede ir leyendo en esa línea braille, con los caracteres braille, la información que va accediendo. ¿Sí? Se conecta a este dispositivo y también la persona puede escribir con esa línea. ¿Bien? Entonces, si lo combinamos quizás con el lector, bueno, podríamos estar leyendo con esa línea la información. ¿Bien? Bueno, otra pregunta que nos hace Denise. Dice, ¿el color del focus debe ser uno solo o tiene varios? Y esto supongo que apunta cuando decíamos que cuando vamos accionando los elementos o navegando quizás con el teclado, vemos que se pone un focus, que es decir, un recuadro de color en nuestro elemento. Bueno, ese color lo podríamos estar cambiando nosotros, ¿sí? Quizás si estoy indicando una funcionalidad que es, digamos, distintos pasos de una misma funcionalidad, bueno, le puedo poner un mismo color, pero simplemente para no estar distrayendo con los colores si estamos dando un soporte visual, ¿sí? Pero podríamos llegar a cambiarlo nosotros. Bien, bueno, leo otra pregunta de Jimena. Dice, ¿la etiqueta para lista ordenada pone numeración automática? Bien, bueno, sí, van a ver ustedes que la etiqueta, acuérdense que era esto de LI, ¿sí? Perdón, OL, entonces, orderer list, ¿sí? Y adentro cada ítem, vamos a ver visualmente que delante se pone, por ejemplo, el número 1, el número 2, el número 3, ¿bien? Pero nosotros podríamos llegar a decirle a la etiqueta qué tipo de numeración queremos. Podría ser alfanumérica, ¿sí? Pero sí, ustedes van a tener ya numerados sus ítems. Bueno, y tenemos otra pregunta, también de Denise, que dice, ¿qué tan accesible es el uso de tablas con botones? ¿Y las cards con botones? ¿Las tablas se deben describir como si fuera texto alternativo? Ahí no sé si quieres responder, Henry, o respondo. Sí, mira, empezando por lo último, el texto alternativo, sí, como si fuera una imagen porque ayuda a la persona a entender qué es la información que está a punto de leer, ¿ok? Para que le des una ayuda, si por ejemplo estás presentando un cuadro estadístico de ventas de los últimos 5 años, puedes poner eso, lo que acabo de decir. Esta tabla contiene, ¿no?, el reporte de ventas de los últimos 5 años en el caption, como ya les mencioné. Y
allí después la persona verá cuando empiece a leer con su lector de pantalla las columnas y las filas de qué se trata, ¿no? Así que le da contexto, así que conclusión sí, le ayuda. Bien. Las tablas con botones, que es algo muy utilizado en programación, yo creo que si le metes adecuadamente las etiquetas, por supuesto que se puede hacer accesible, ¿ok? Porque es muy común que una tabla tenga a la derecha, sobre todo, por cada fila un botón como que diga borrar o eliminar, etc. Si puedes poner cada uno de esos botones en su propia columna, sería un poco mejor, ¿ok? Eso es lo que yo te recomendaría. Ahora, cards con botones, honestamente, a mí no me suena mucho. Yo no he usado cards con botones, honestamente. Para mí las cards son como una forma de organizar información, separar información. Ya meterle un botón significa que le metes funcionalidad como si fuera un modal, de repente. Así que por lo menos yo en mi caso quizás no lo haría en primer lugar. O tendrías que haber una justificación muy fuerte para que le pongas un botón a una card. O de repente hay un caso que yo no conozco. Pero yo creo que sea el componente que utilices, mientras que sigas las guías de HTML, de estructura y semántica y las wikis, todo debería ser accesible. Porque a veces también mucha gente pregunta, ¿y los acordeones? ¿Y los árboles? ¿Y los tabs? ¿No? Entonces, con la creencia de que mientras más te complicas en el componente, menos accesible puede ser o es. Pero en realidad, si revisas, por ejemplo, librerías como la Bootstrap, tiene acordeones, tiene árboles accesibles. Entonces, si tienes ese tipo de dudas, puedes revisar la librería Bootstrap, por ejemplo, que ya tiene todo un catálogo de componentes y te va incluso diciendo para que sea accesible, aplica esto, usa esto. Entonces, te puedes basar en eso también. ¿Okay? Pero en conclusión, todo podría ser accesible siempre y cuando sigas las reglas. ¿Ok? Pero recuerda, yo diría siempre primero pregúntate, ¿realmente necesitas hacer eso? ¿O es solo una gracia visual que quieres hacer? Entonces, siempre balancear esas dos cosas, ¿no? ¿Ok? Bien. Y creo que esa es la última pregunta, ¿o hay más? A ver. Hay una más. Majo nos Ok. pregunta, ¿cómo lee una tecnología asistiva una lista ordenada o L y una lista desordenada? ¿Y cuál es la diferencia en accesibilidad? ¿Sí? Bueno, la lista ordenada va a tener esto de que tengo la numeración de los ítems. En cambio, la lista desordenada simplemente a veces puede tener un puntito, ¿sí? Inicialmente en lo visual. Pero lo importante es que las listas, si están hechas así con los elementos nativos, a la persona la tecnología se la va a ir leyendo en orden, ¿sí? Nos va a decir, bueno, el elemento 1, 2 y 3, ¿sí? Esta es la diferencia en accesibilidad en cuanto a las listas que hacíamos con divs, y visualmente sí, se ven bonitas, son una tabla, pero no están ordenadas como tal, o entendidas como tal, ¿sí? Ahí, Henry, no sé si quieres agregar algo más. Bueno, honestamente, el lector de pantalla lo utilizo para hacer mis validaciones básicas, así que debería leerlo adecuadamente. No te puedo responder mucho ahí, la verdad, pero lo mejor que puedes hacer en ese caso, ¿sabes qué es? Instalarte un lector de pantalla y escucharlo por ti misma. No, en serio, la verdad. Como ejercicio llevarse y escuchar y hacer la prueba, bueno, de cómo nos lee el lector. Incluso en la clase de testing van a estar también viendo un poco de esto, de los lectores. Así que está bueno que ejerciten esto, cómo lo vive la persona con discapacidad, ¿sí? Lo que se tienen que llevar es que es importante que armen las listas con las etiquetas justamente para que la persona tenga ese contexto de orden, o por lo menos de que es una lista, ¿bien? Bueno, Sí, yo y tengo tenemos mi lector NVDA instalado para probar. Perdón, quería mencionar eso. creo que todos tenemos un lector ahí para hacer las pequeñas pruebas. Así es. Así Bien, es. bueno, y ¿Alguna Denise pregunta más? sí, Denise hace un comentario de que dice que necesitamos un archivo descargable que haga la transcripción de los audios de WhatsApp. A ver. Claro. Bien. Bueno, creo que no hay más preguntas. Recuerden que nos encuentran en la comunidad ALAT. Bueno, y también está ahí el Twitter de Valeria y mi correo electrónico por si quieren hacer más preguntas o seguir la discusión. Sí, cualquier cosa que necesiten saber, ya sea accesibilidad, programación,
nos pueden escribir, manden sus consultas, si les surge después tocando código y dicen, uy, no se me ocurrió esto, bueno, contáctense, no tenemos problema, nos encanta que más personas se sumen a accesibilizar el mundo. Así es. Bien. Bueno, entonces vamos cerrando la clase de hoy. Si les parece, igual nosotros estamos acá un ratito por si alguien se quedó con alguna pregunta. Pero bueno, no se olviden que la próxima clase va a ser sobre testing de accesibilidad, es decir, cómo probamos nuestras aplicaciones una vez que ya las pudimos hacer de forma accesible. Bien, así que bueno, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final y esperamos que se hayan llevado bastantes tips y que los puedan empezar a aplicar. Muchas gracias. No se olviden que la web de recursos tienen una web con varios ejemplos de accesibilidad para probar. Está el código fuente de esa web también para que experimenten. Así que tienen mucho con qué divertirse. Bien, bueno, muchísimas gracias a todas y todos.